Francisco Barbosa, Fiscal General Foto, Asobancaria. Nación. Urgente, el fiscal Francisco Barbosa da un no rotundo a la política antidrogas del gobierno Petro, no lucha contra el narcotráfico. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que por primera vez en 30 años la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del gobierno nacional. Redacción Semana. 17 de julio de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. La posición de la Fiscalía de cara al Consejo de Política Criminal, donde se expondrá la nueva política antidrogas del Gobierno Nacional, es clara y sin dudas. El fiscal Francisco Barbosa advirtió que votará de forma negativa esa iniciativa del gobierno, tras advertir que no dice nada sobre la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el jefe del ente acusador, es la primera vez en 30 años que la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del gobierno nacional, básicamente por considerar que le deja el camino libre a los narcotraficantes. Según el fiscal, la política que plantea el gobierno es espuria en contenido y fuerza. Gobierno Petro, en medio de fuertes tensiones frente a la nueva legislatura del Congreso, las reformas no están listas y los partidos alistan una coalición en contra. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, señaló el fiscal. Según el fiscal, la política que presentó el gobierno nacional no incluye elementos de juicio y acción en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, gente, duro golpe al guerrillero asesino. Hoy el fiscal le dice no al guerrillero que tenía un plan, gente, con los narcotraficantes criminales de dejarlos libres. Hoy, gente, se le cae al guerrillero. Recordarán ustedes que el hermano del guerrillero recibió millones de dólares de narcotraficante porque el guerrillero asesino Gustavo Petro los había enviado a que negociara con esos criminales. Hoy el fiscal Barbosa le dice no al guerrillero que quiere legalizar a los narcotraficantes. Ahora el guerrillero está en problema con sus socios, con sus narcotraficantes que le recibió millones y millones a robarse la campaña. Hoy es un duro golpe, gente. Hoy celebramos. El guerrillero no puede dejar libre a narcotraficantes y criminales. El guerrillero no puede pedirle a esos asesinos que sigan sembrando coca. Hoy se le cae al guerrillero. Hoy el guerrillero tiene líos con esos criminales, con sus propios socios, porque recordemos, esos criminales no se van a dejar robar del guerrillero asesino. Esos criminales tiene que el guerrillero devolverle su plata, o si no, tiene problemas con esos criminales. Este es el cambio del guerrillero. Hoy se confirma. Hoy es un duro golpe al guerrillero asesino que se está aliando con narcotraficantes. Francisco Barbosa, Fiscal General Foto, Asobancaria. Nación. Urgente, el fiscal Francisco Barbosa da un no rotundo a la política antidrogas del gobierno Petro, no lucha contra el narcotráfico. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que por primera vez en 30 años la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del gobierno nacional. Redacción Semana. 17 de julio de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. La posición de la Fiscalía de cara al Consejo de Política Criminal, donde se expondrá la nueva política antidrogas del gobierno nacional, es clara y sin dudas. El fiscal Francisco Barbosa advirtió que votará de forma negativa esa iniciativa del gobierno, tras advertir que no dice nada sobre la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el jefe del ente acusador, es la primera vez en 30 años que la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del gobierno nacional,
básicamente por considerar que le deja el camino libre a los narcotraficantes. Según el fiscal, la política que plantea el gobierno es espuria en contenido y fuerza. Gobierno Petro, en medio de fuertes tensiones frente a la nueva legislatura del Congreso, las reformas no están listas y los partidos alistan una coalición en contra. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, señaló el fiscal. Según el fiscal, la política que presentó el gobierno nacional no incluye elementos de juicio y acción en la lucha contra el narcotráfico. Aunque dicha política advierte sobre el tratamiento con pequeños cultivares, deja por fuera toda la cadena criminal del narcotráfico y sus principales protagonistas, algunos que buscan pista en la llamada paz total. Voto fun menos Política Nacional de Drogas 2023-2033, di Felipe Andrés Morales Mogollón on script. Explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio, como fiscal, seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en los diferentes campos, anticipó el fiscal a la reunión con el gobierno y otras autoridades. Contexto: esto no se va a resolver pagándoles a los criminales para que no delincan. Fiscal Barbosa sobre propuesta del gobierno Petro. Previamente, el fiscal también envió al Consejo Nacional de Estupefacientes su concepto negativo a la política antidrogas del gobierno. Advirtió, en mayúsculas, su desaprobación a la propuesta del gobierno para luchar contra los criminales dedicados al narcotráfico. En su criterio, esa política no satisface las necesidades de contrarrestar toda la cadena del tráfico de estupefacientes. Se evidencia que, si bien uno de los propósitos de la política es el de debilitar a las organizaciones narcotraficantes y una de las ideas claves es la de que las acciones represivas deben enfocarse en el debilitamiento de las capacidades de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. En realidad, los ejes que componen la política no contemplan objetivos, estrategias o acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, señala el concepto negativo de la Fiscalía. El Consejo de Política Criminal reúne al gobierno con las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación criminal del país, de ahí que resulta determinante la posición de las entidades protagonistas, por ejemplo, en la lucha contra las organizaciones al margen de la ley, entre ellas, los dedicados al narcotráfico. La reunión se realizará este lunes 17 de julio en Bogotá. En conclusión, se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca alineamientos, estrategias y acciones claras. 913 evidencian el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios. Finaliza el documento con la firma del fiscal.